a más estados, porque a China no le conviene tampoco, porque ahí también tiene su proyecto de la ruta de la seda, que se acaba de implementar también. Y lo cuarto es sobre la inteligencia artificial, que no se debería utilizar para fines militares. Es un tema que mm, en ese encuentro no siquiera ambos se llegaron en un acuerdo concreto. Sí se pusieron de acuerdo, sí están de acuerdo en que las inteligencias artificiales no deberían utilizar para fines militares, pero no han acordado cómo se iba a hacer, qué mecanismos se iban a implementar para garantizar que esos estados que están muy avanzados en el desarrollo de esa tecnología no iban a poner en marcha esa tecnología. Y también otro tema que es la droga, que es eh, todavía no me llega el nombre, que se pusieron de acuerdo en que China dijo que sí iba a buscar la forma en que ese producto que se vende en su territorio no podía llegar en México para para fabricar esa pastilla y así introducirlo en el territorio americano. Pero en fin, eh, al terminar la cumbre, como siempre, el presidente Joe Biden, que da su discurso dentro de los acuerdos, que él dijo que sí pudieron ponerse de acuerdo, es que cada uno iban a coger la llamada. Eso fue lo único que salió positivo en ese encuentro, y eso es algo también que ha dejado a muchos espectadores, analistas también, en ver que una nación potente como Estados Unidos no ha podido sacar ningún acuerdo con China principalmente, y eso da cuenta de que eh, los poderes geopolíticos o el peso geopolítico de los Estados Unidos ya no pesa tanto en la balanza en el mundo como se solía hacer antes. Pues sin más, sin más después de esa conferencia, otros sucesos que sucedieron y que podría poner en dificultad nuevamente todo lo que se habían hablado en esa cumbre con China, cuando le preguntaron nuevamente al presidente Biden que sí mantenía la misma forma la misma palabra, y si volvería a llamar dictador al presidente de China, y le explicó una forma más o menos que no quiso decirlo claro, pero le echó un chin de agua a las tensiones, que dijo que sí es un dictador, pero que tiene un país diferente a la nuestra, que tiene un sistema diferente y autoritario, pero de todas formas lo llamó dictador. Y sin más, después el día después, en otra reunión que sostuvieron en una mesa redonda, pudimos ver al presidente Joe Biden que se acercó al presidente chino para saludarle. Todo eso pone en evidencia de que los juegos geopolíticos de las dos potencias, Estados Unidos claramente lo tiene muy claro, y que China es su rival, es el rival más potente después de Rusia. Rusia es militar, pero China es económicamente, y el que posee la economía puede gobernar todo. Y después de esos comentarios todavía no hay nueva declaración, aunque el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino
había dicho que las palabras del presidente Biden después de esa reunión con el presidente Xi Jinping fueron palabras que no fueron palabras correcta, mejor dicho, que no fueran palabras correctas y que es una imprudencia después de un encuentro, un recibimiento en buscar de suavizar las tensiones entre ambos países y que volviera a llamar al presidente un dictador, que es una palabra que no le queda que no le queda muy bien tampoco al gobierno de Xi Jinping. Y también esta semana pudimos presenciar la reunión virtual del G20 que fue organizado por la India y que fue presidida por el primer ministro Modi. Y podemos ver que hace mucho tiempo como los BRICS, que ya habíamos hablado anteriormente en ese programa, que están cada vez teniendo más peso en el contexto geopolítico. Está haciendo frente no al G20. G20 son las economías más grandes del mundo. Son los 20 países con la economía más grande del mundo. Pero cuando tomamos el BRICS, que tiene que ver que tiene un aspecto económico y político y geopolítico también, más político pero más que geopolítico, frente al G7, que también Rusia era miembro y le sacaron después de invadir una de la península de Ucrania, y que Ucrania dice que quiere recuperar también. Entonces los BRICS está haciendo un contrapeso al G7 y cada vez más está teniendo más importancia en el escenario global. Con la presidencia y la convocación de la India, que es uno de los miembros del BRICS, y también con la cumbre China y Estados Unidos, que es miembro de los BRICS también. Entonces se pudo constatar que por fin en la guerra entre Israel y Hamas, que sí había un poco de discordancia entre los miembros, más India que sí apoyó a Israel, mientras que todos los demás miembros que no apoyaron a Israel y que dijeron que había que tener un cese al fuego y que lo que estaba pasando en Palestina era una atrocidad. Entonces, en esa cumbre también habló el presidente de Sudáfrica, donde dijo que todos los derechos tienen que ser respetados, no importa el país que sea, el derecho internacional tiene que ser respetado, y lo que estaba pasando, y lo dijo claro, que era un genocidio lo que estaba cometiendo Israel. Pero el discurso más que se esperó fue el de Vladimir Putin, porque durante la guerra en Ucrania, él casi no participó en ninguna de las reuniones internacionales que se hacían, únicamente en los BRICS. Y algunas cumbres que él hizo entre Rusia, África y entre otros que se realiza Rusia, pero sin él salir de Rusia, sino que si se mueve en los países alrededores, porque sabe que tiene un orden de arresto en su contra. Entonces, en el discurso
de Vladimir Putin, se puede retener que él habla de las atrocidades de la guerra que hay actualmente entre Rusia y Ucrania después de la invasión de Rusia a Ucrania. Dice que que es una tragedia y que hay que buscar una forma a que esta tragedia debe pararse. Hay que saber que durante el inicio de la guerra, eh, el principal objetivo de los rusos era cambiar el régimen que está actualmente, como se hizo en la revolución de Maiden, cuando había un presidente electo y se quiso cambiar de gobierno bajo el apoyo de los Estados Unidos y la CIA. Se derrocó el presidente y se puso a otro presidente ahí que estaba a favor de los intereses o de los valores occidentales. Entonces él dice que esa tragedia en la que entraron los ucranianos y que él mismo había provocado, había que pararlo y que hay que buscar la paz, aunque se habla mucho de la paz en el caso o en la parte de los países del sur global. Es el nuevo término que está usando actualmente, los países sur global, que son los países que no son tanto pro Estados Unidos, pro franceses, pro ingleses, de toda la grande potencia que existe actualmente, y que son los países emergentes, que son las economías emergentes que están buscando nuevas formas de dinamizar su economía y que usan otro término también que es la multipolaridad. Entonces él dice que él siempre estaba por la paz y que se estaba buscando la paz, pero el presidente ucraniano nunca quiso hacer la paz y él está dispuesto a que se negocie o se renegocie, porque había una proposición de paz que se había hecho anteriormente, pero que fue saboteada por los ingleses, y que él estaría dispuesto a que se podría llegar a una paz. Y también hizo mención a la guerra de Israel y Hamas, en que sí debería llegar en un alto al fuego. Y eso también que llegó y que aportó dentro de esta misma semana, en esa misma cumbre, después de esa misma cumbre también, después de todos los países, no son muchos, son 6, y el año que viene serán más, que decidieron votar y unánime en que sí debe haber un alto al fuego, y en el Consejo de las Naciones, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se llegaron también a votar sobre eso, y Estados Unidos votó a favor para que esa resolución pudiera darse. Entonces, es como antes de iniciar el programa, lo expliqué ahorita, que se llegó a 4 días para que se pudiera calmar las hostilidades, y que se hacía un intercambio entre 13, si no me equivoco, 13 o 20 rehenes israelíes por 150 prisioneros palestinos que están prisioneros en Israel. Entonces, así que está el panorama internacional de esta semana. Hay muchas cosas que se van surgiendo también, porque cada día más, porque hay nuevos conflictos que estaban pausados y que vuelven a resurgirse
tanto en el caso del Sur Corea y Corea del Norte, que donde ellos donde Corea del Norte lanzó un satélite espía y que se pudo visualizar todo el terreno, donde dicen que pudieron detectar bases militares secretos de los Estados Unidos dentro de la misma península, y eso también que alertó a Corea del Sur, y había un acuerdo de paz entre ambos países que podía mantener bajas las hostilidades, pero que vuelve a resurgir. Y podemos ver también esta semana lo que pasó en Argentina, con las elecciones en Argentina, donde ganó Javier Milei, que nadie no lo veía venir. En las primarias arrasó completamente y actualmente es el presidente, que tiene una agenda muy radical. Sobre todo lo que se habla es la radicalización dentro de la economía, lo que tiene planeado para la economía, que es principalmente la de dolarización. Entonces, hay muchas tensiones que están surgiendo también en Países Bajos, donde fue electo esta semana también uno de los partidos más radical también, al igual de Javier Milei, que es anti-inmigrante, que es muy populista también ese partido, y que es anti-islámico, que no está a favor a la migración islámica. Entonces son muchas cosas que se está desarrollando en el mundo, y nosotros en este programa le vamos a dar seguimiento y vamos a traer cada uno de esos temas para analizarlo y debatirlo aquí con ustedes. Bueno, nos llegamos en el fin de este programa y nos vemos en otra cápsula de las internacionales con Kenneth.